¿Quiénes fueron los hijos de Dios de Génesis 6, 1 al 4? ¿Quiénes fueron ellos? En el Antiguo Testamento, la Biblia habla de hijo de Dios, se refiere a hijo de Dios, específico en 3 pasajes. El primero que usa es Génesis capítulo 6, verso 1 al 4. El segundo pasaje está en el libro de Job, capítulo 1, verso 6. Y el tercer evento que menciona está en el mismo libro de Job, capítulo 2, verso 1. En Génesis 6, 1 es donde nos vamos a concentrar para tratar de explicar quiénes fueron estos hijos de Dios. Hay varias teorías, Una de estas teorías, y fue la que dominó hasta los años 1850, 1900, es la teoría de que los hijos de Dios, que se refiere a Génesis 6, son los hijos de Set, la descendencia de Set, y que las hijas de los hombres se refieren a la descendencia de Caín. Y cierran diciendo que la descendencia de Set era la descendencia buena, y la descendencia de Caín la descendencia mala, y que estas 2 generaciones o 2 descendencias se ligaron, se mezclaron, y cuando los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres, a la descendencia de Caín, la embarazaron, y estas mujeres dieron a luz gigantes, y que estos gigantes fueron los que llenaron la tierra de sangre, de maldad y destrucción, y Dios toma la determinación de destruir toda la tierra, todos los seres vivos, por la maldad de estos gigantes. Esa es la primera teoría. La segunda teoría dice que los hijos de Dios de Génesis 6, basado en el contexto de Job capítulo 1 y Job 2, 1, Job 1.6 y 2, Job 2.1, no tienen que ser otro más que los ángeles. Pero ellos dicen que son los ángeles caídos, basándose en los capítulos 6 y 7 del libro apócrifo de Enoch. Esa teoría dice que estos ángeles que ya habían caído y que se habían revelado, entraron a las mujeres, la embarazaron, y que estas mujeres parieron los nefilines, que son los gigantes. Y cierran igual que como cierra la primera teoría, de que estos gigantes fueron los que llenaron la tierra de sangre y que destruyeron todos. Esa es la segunda teoría. De hecho, quiero decirle que esa es la teoría más fuerte que hay. Hay una tercera teoría, y es que los hijos de Dios en este contexto son seres humanos. Dentro de todos los seres humanos siempre ha habido un remanente que se acerca a Dios, y que estos seres humanos, hombres que buscaban el rostro de Dios, se llegaron a las hijas de los hombres que no tenían relación con Dios, y que le engendraron hijos, y que estos hijos fueron los grandes héroes, los grandes titanes de la historia antigua, y que llenaron la tierra de maldad y sangre. Esa es la tercera teoría. Basado en estas 3 teorías, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente: leer el texto del libro de Génesis capítulo 6, el verso 4,
donde dice de la siguiente manera. Génesis 6:4. Es bien interesante saber que muchas de estas teorías surgieron por una mala lectura. Vamos a iniciar desde el verso 1. Dice el verso 1: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas. Observe esto. Comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra. Y la palabra aquí es plural. Y le nacieron hijas. ¿A quiénes le nacieron hijas? A todos los hombres. Dice el verso 2: que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. O sea, dice que los hijos de Dios, es decir, los hijos de Dios que buscaban a Dios, no buscaron mujeres que tenían la misma característica de ellos, sino que se fijaron en aquellas mujeres que no tenían ninguna relación con el Eterno. Pero el verso 3 dice: y dijo Jehová, atención aquí, dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. O sea, aquí dice que no contenderá el espíritu de Dios con el hombre para siempre. No se refiere ni a hijos de Dios, ni a ángeles, ni a otra cosa. Se refiere a hombres. Ya aquí no está haciendo una diferencia entre los hijos de Dios y los no hijos de Dios. Se está refiriendo a hombres, porque el problema aquí es el hombre. Y dice entonces, porque ciertamente él es carne. Se está refiriendo aquí a seres humanos. Él es carne. Mas serán sus días 120 años. Y el verso 4, que es el verso emblemático para explicar esto, comienza diciendo: había gigante en la tierra en aquellos días. Se está diciendo que antes de lo que va a suceder ahora, había gigante en la tierra. Y dice, y también después que se llegaron los hijos de Dios, las hijas de los hombres. Está diciendo que antes de que se llegaran los hijos de Dios, las hijas de los hombres, habían gigantes. Antes. Y dice que después que sucedió la mezcla entre ellos, también hubo gigantes. Gigantes. Entonces, aquí viene donde fue la gran confusión. Dice la próxima parte del texto, dice: y también después que se llegaron los hijos de Dios, las hijas de los hombres, y le engendraron hijos. Hijos. Quiero detenerme aquí. No hay una sola historia escrita en el mundo, en ninguna cultura, fuera de María, la madre de Jesús, de una mujer que haya quedado embarazada por una entidad que no sea el ser humano. No la hay. Hay una barrera entre las especies que nadie puede cruzar de un lado para otro. Observe con atención esto. Si un asno, un burro, se llega a una yegua, la yegua puede salir preñada, pero cuando ella pare, no pare ni un burro ni una yegua, pare un mulo o una mula. Interesante es que el producto que ella trae a raíz de ese cruce sale estéril, porque se rompió una regla de la naturaleza que Dios determinó. Pero lo más impactante de esto es que en realidad, el cruce fue entre cuadrúpedo y cuadrúpedo, indicando que no fue que vino otra especie de otro lado para tener una relación y cruzarla y traer un segundo o tercer especie. No. ¿Por qué? Porque son cuadrúpedos del mismo reino animal, pero de los cuadrúpedos. Así que cuando analizamos toda la historia, nos damos cuenta que no hay una sola evidencia en el mundo que una mujer haya salido embarazada de una entidad que no sea el hombre. Las mujeres han tenido relaciones con animales. Sí.
Pero nunca ninguna mujer ha parido algo que no sea el ser humano. Solamente puede ser que sea horrible, deformado y todo, pero no. Siempre es un ser humano que va a traer al mundo. Ahora, basado en este contexto, vamos a aclarar 3 cosas. La primera es que las 2 primeras teorías interpretaron que los gigantes fueron los hijos de las mujeres. Y aquí el texto dice todo lo contrario. Entendiendo esa parte, que los gigantes no fueron los hijos de las mujeres que le engendraron los hijos de Dios, entonces nosotros tenemos que llegar a una simple conclusión de que efectivamente quienes se llegaron a las mujeres fueron hombres humanos, y estos hombres humanos le engendraron hijos. La mujer de por sí, la mujer o la hembra en este caso, no tiene la habilidad de reproducirse por sí sola. Es el macho que entra a ella y deposita una semilla en ella, y esa semilla va a traer la característica distintiva y el ADN del macho que depositó la semilla en ella. Es decir, cuando un hombre tiene relación con una mujer y sale embarazada, independientemente del color, la raza, va a salir un hombre o una mujer de género ser humano, nada más. No puede haber otra cosa. Ahora bien, si nosotros entendemos esto, tenemos que hacer una pregunta. ¿Por qué razón la Biblia aquí llama a estos hijos de Dios? Y en Job capítulo 1:6 llama también hijos de Dios. Y sabemos que en Génesis 1:6 a quien se está refiriendo es a los seres espirituales, a los ángeles. Job capítulo 2 verso 1 es una réplica del mismo pasaje. Se está refiriendo a quién? A seres espirituales, ángeles. Entonces, el punto aquí es el siguiente, que todas las criaturas racionales, todas, son hijas de Dios. O sea, todas las criaturas racionales son hijos de Dios. Todos. En el libro de Génesis capítulo 6, quien escribe este pasaje es Moisés. Ahora, cuando usted analiza a Moisés, se da cuenta que Moisés se crió y su formación fue basada en la cultura egipcia, siendo que su cultura era egipcia, y dentro del contexto religioso egipcio, ellos entienden que los hombres son hijos de la deidad, y que como el hombre es quien engendra a la mujer, las mujeres entonces son hijas del hombre. Esa es la temática ¿de quién? De los egipcios, en la cual Moisés era un perito arquitecto en la religión egipcia y en el contexto religioso egipcio. Ahora, todo esto nace a la raíz de ¿qué? De que ellos reconocen que Dios creó a Adán, y que también Dios creó a Eva, pero los hijos que nacieron a partir de Adán y Eva, todos fueron creados por el hombre. Así que a todas las hijas hembras, ellos las denominaban desde un punto de vista prerrogativo y de un punto de vista quizá hasta de menosprecio, como hija de los hombres. Es Moisés quien escribe, y Moisés no aparta su conocimiento de lo que él está escribiendo, no lo hace. Entonces, tenemos que llegar a una conclusión, y es que muchos grandes teólogos tomaron un pasaje que se encuentra en el libro de Judas, verso 6, para decir que conforme a lo que explica Judas, no hay ninguna discordancia en que lo que Judas declara es el evento de Génesis 6. Explico. Si usted toma un pasaje del libro de Judas y no lo lee dentro de su contexto ordinario, usted puede lograr hacer que el libro de Judas diga cosas que no fueron la intención del escritor ni la intención de Dios mismo.
¿Por qué? Bueno, cuando usted analiza el verso 3, a partir del verso 3, se va a dar cuenta que la iglesia o el pueblo al cual Judas le escribe había sido infiltrada por un grupo de maestros que su intención única era la destrucción del pueblo de Dios. Y el apóstol Judas enfrenta a esta élite de grandes maestros y le da 6 testimonios, atención aquí, 6 testimonios, y una promesa de castigo futuro. O sea, ustedes hoy han infiltrado la iglesia y están haciendo este desastre, pero yo le voy a citar a ustedes lo que dice la Torá. Y le citó 6 eventos. El primer evento que le cita es el mismo pueblo de Israel que salió de Egipto. Dice, lo que no creyeron, el Señor lo destruyó en el desierto. Ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo dice, y los ángeles que pecaron, que no guardaron su dignidad, Dios lo arrojó en cárceles eternas de oscuridad, reservado para el día del gran juicio. Libro de Judas, verso 6. Si usted observa el contexto, primero le da una advertencia en el verso 3. Segundo, le muestra lo que Dios hace con lo que le falta, con lo que falla. Y le trae como ejemplo el pueblo que salió de Egipto. El segundo ejemplo es los ángeles que estaban tan cerca de Dios. Ángeles que le fallaron a Dios. Dios los castigó. El tercer ejemplo es las ciudades de la llanura, Sodoma, Gomorra, Edma y Zeboim. Estas 4 ciudades de la llanura fueron destruidas con fuego. ¿Por qué? Por su mala conducta que tenían. Sí, ese es el tercer ejemplo. El cuarto ejemplo le habla de la maldad de Caín. Dice que Dios castigó a Caín por lo que hizo. Después habla de quién. Habla de Balaam, el castigo que vino sobre Balaam por lo que hizo. Y por último cierra hablando de quién, de la rebelión de Coré. Le está dando 6 testimonios explicándole a ellos que si ellos no cambian su forma de accionar y su forma de ser, el mismo castigo que sucedió en el pasado va a venir sobre ellos. Y le da 6 ejemplos que están registrados en el Antiguo Testamento. Es decir, que si usted toma que Génesis 6, 1 al 4 está relacionado con Judas, verso 6, entonces usted tiene también que relacionar que lo de Sodoma, lo del pueblo de Israel, lo de Coré, lo de Balaam y lo de Caín también, porque todos están ahí. Todos están ahí. Pero eso sucede cuando leemos un texto fuera de contexto. La lectura de un texto te habla solamente del texto, pero la lectura del capítulo completo te habla de la historia completa. Y tú puedes hacer una mejor armonía de lo que quiere decir el escritor. Ok. Entendiendo eso, tenemos entonces que continuar buscando y decantando que los ángeles no fueron los que tuvieron relaciones con las mujeres. Explico esto. La Biblia dice que Luzbel, Satanás, se rebeló contra Dios y que él no estaba solo y que arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, refiriéndose a los ángeles. Ahora la pregunta es, ¿cuándo sucedió este juicio? Bueno, este juicio sucedió antes de la creación de Adán. Cuando Adán es puesto en el huerto del Edén, ya Satanás existía y ya los ángeles habían pecado. ¿Y sabe usted dónde estaban los ángeles? Según el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4, los ángeles estaban encerrados en cárceles de oscuridad. Eso indica que independientemente de toda la historia bíblica y la historia verbales, seculares, orales, que usted va a escuchar por ahí, de presencia de ángeles, de personas que vieron ángeles, de hombres y mujeres que hablaron con ángeles, como está en la Biblia, todos estos ángeles son mensajeros de Dios y ninguno tiene ninguna relación con los ángeles caídos que están presos. No hay ni una. Todos estos ángeles son mensajeros de Dios, al servicio de Dios, para la edificación del pueblo, para hablarle a su pueblo. Todos, no hay ni uno. La Biblia no registra ni un solo ángel caído actuando. Ahora, tenemos que correr y ir al libro de Efesios capítulo 6, verso 12.
donde encontramos un orden jerárquico del mundo, del ejército espiritual. Pero en ninguno de las palabras ahí se encuentra la palabra ángel, indicando que cuando usted encuentra la palabra demonio, espíritu inmundo, no tiene nada que ver con los ángeles. Los ángeles que pecaron están encerrados. Más sin embargo, los demonios no están encerrados, están activos en el mundo espiritual. Están operando en el mundo espiritual. Y están en un orden como un ejército. Están bien ordenados. Ahora bien, si decimos que los ángeles y los demonios no es lo mismo, la pregunta sería, ¿de dónde surgen los demonios? Bueno, en el capítulo 5 del libro de Marcos, cuando Jesús llega a Gadara, la tierra de los gadarenos, el texto sagrado relata que el endemoniado, que tenía una legión de demonios dentro, vino corriendo y se arrodilló y le dijo: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, indicando que este demonio conocía a Jesús desde antes de la creación del hombre. Lo que me lleva a mí a pensar que si el libro de Isaías capítulo 14, en su verso 20, hablando de el rey de Tiro, una personificación de Satanás, dice: porque tú destruiste tu propia tierra. En Ezequiel 28, verso 12 y 13, dice: oh querubín protector, yo te puse en el santo monte de Dios, indicando que la tierra es el santo monte de Dios. Y que originalmente, cuando Dios crea el universo, colocó a Satanás en ese lugar para administrar el mundo. Y que dentro de ese contexto tenía ángeles a su servicio. Pero también había algún tipo de criatura que no podemos hoy determinar quién era, ni cómo era. Y que cuando Satanás se rebela contra Dios, la tercera parte de los ángeles es encerrada en cárceles eternas, reservado para el juicio. Y el tipo de criatura que había fue quitado de su cuerpo y dejado en el mundo espiritual. Por eso Jesús dice: porque los demonios andan por lugares áridos y secos buscando cuerpo para descansar. Si usted necesita un cuerpo para descansar, eso indica que usted antes tenía un cuerpo. Simple matemática. Usted antes tenía un cuerpo. Es decir, que los demonios, su origen, la Biblia guarda silencio. Pero así como guarda silencio sobre los demonios, también hace ciertas aclaraciones sobre los ángeles. Todo el tiempo la Biblia se refiere a ángel, ángel, y a demonio, demonio. Nunca lo mezcla uno con el otro. Siempre son iguales. Ahora, muchas personas han dicho: bueno, pero los ángeles se personifican y se presentan como hombres. Y es cierto. Nosotros encontramos en el capítulo 18 del libro de Génesis, que se le presentaron tres varones a Abraham, y al final de la conversación dice que dos de ellos se fueron hacia Sodoma. La Biblia ya comienza a hablar de ángeles en ese momento, y dice que el tercero se quedó hablando con Abraham y dice que ese era Jehová. Pero cuando llegaron a Sodoma no los reconocieron como ángeles, sino como varones, indicando que su aspecto era de que era de hombres, seres humanos. Y dice que donde Abraham ellos comieron, hicieron varias cosas. Pero eso no está diciendo que los ángeles, porque tomen forma humana para tener una comunicación con los seres humanos, van también a tener que relaciones con mujeres para embarazarlas. ¿Por qué? Porque el ángel no es producto de la reproducción, sino que Dios lo creó a ellos, sean los ángeles y fueron los ángeles. No que un ángel se acotó con una ángela y la ángela salió embarazada y trajo a un angelito o a una angelita. Nada de eso. Nada de eso. Es la razón por la cual, a una pregunta que le hicieron a Jesús, Jesús dice: ignoráis las escrituras, no sabéis que en el cielo ni se casan ni se dan un casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Cerramos con esto. Es imposible armonizar que los ángeles hayan sido los que embarazaron a las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres dieron a luz seres humanos. Si las mujeres dan luz seres humanos, significa que un ser humano la embarazó. Pero lo más
lo más importante de esto, en esta conclusión, es que cuando nosotros encontramos a Dios hablando de esa condición, Dios se refiere al ser humano. Dice, no contenderá más mi espíritu con el hombre porque él es carne. En el verso 5 dice que se arrepintió de haberlo creado. ¿A quién? Al hombre. Y determinó que iba a destruirlo y solamente cogió a Noé y su familia. Y todo el juicio vino contra el hombre. Pero ¿qué sucede? Que los gigantes que aparecen ahí en el contexto de Génesis 6 también aparecen en el libro de Primera de Samuel, en el libro de Deuteronomio. Los gigantes, ¿quiénes son los gigantes? Bueno, los gigantes es una deformación genética de los seres humanos que existieron antes del diluvio, después del diluvio y hoy siguen existiendo. Los gigantes no tienen nada que ver con el cielo. Son personas que tienen deformaciones genéticas y se dan grandes. Hoy tenemos varios gigantes. ¿Dónde están estos gigantes? Bueno, en Mongolia hay una comunidad que todos son hombres grandes de 7 y 8 pies. En China, en Taipei, hay otra comunidad que ha dado unos hombres bastante altos. De hecho, hay uno que no puede ir a la ciudad, no vive en la ciudad, vive en el campo. Le hicieron una casa de agua, no puede entrar a la ciudad porque el señor tiene 8 pies y 1 pulgada. En la NBA, si yo que tengo 6 de estatura, me paro al lado de Shaquille O'Neal, soy un nene porque Shaquille O'Neal es un gigante, tiene casi 8 pies de estatura. Entonces los gigantes siempre han existido y siempre van a existir. Solamente leerlo dentro de su contexto. El último que terminó a los gigantes de la Biblia fue David, porque Goliat no era el único gigante. La Biblia dice en el libro de Deuteronomio capítulo 13, verso 33, que había una comunidad que se llamaban los hijos de Aná, con C al final, que todos eran gigantes. Entonces, cerramos con esto. Definitivamente, que quien embarazó a las hijas de los hombres, de Génesis capítulo 6, no puede ser otra cosa que el hombre, el ser humano. Eso fueron lo que embarazaron a esas mujeres y ellas dieron a luz hombres, hijos humanos, no híbridos, no angelitos, no nefilines, no gigantes. Dieron a luz hijos humanos. Bendiciones.